Prepárate para 6 batallas épicas que cambiaron el curso de Europa. Caballeros, espadas y sangre, ¿quiénes fueron los verdaderos vencedores? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina el mundo medieval, un crisol de hierro y fe, donde la espada no era solo un arma, sino una extensión del mismo caballero. Un símbolo de poder, honor y lealtad, forjada en el corazón de la Edad Media, acompañante inseparable en batallas épicas que decidirían el destino de reinos enteros. Para ti, la espada era el reflejo de un mundo brutal y hermoso, donde la nobleza se forjaba en el acero y el valor se medía en el campo de batalla. Desde los campos de batalla hasta los torneos de justa, la espada era el protagonista indiscutible. Era una herramienta letal, capaz de decidir el curso de una guerra o sellar el destino de un hombre en un solo golpe. Pero también representaba un código de honor, una disciplina y una forma de vida para aquellos que la portaban con orgullo. Piensa en el peso de la responsabilidad que implicaba blandir una espada, la carga de la tradición y el honor. Para los guerreros medievales, la espada era mucho más que un arma. Era una extensión de su ser, un símbolo de su estatus social y un reflejo de su destreza y valentía. Era el fiel compañero que les acompañaba en las guerras, en las conquistas y en las defensas de sus tierras. Un objeto tan personal como su propia armadura, que reflejaba su historia y sus logros en cada batalla librada. Cada cicatriz en la hoja, un testimonio mudo de una vida dedicada a la lucha. Así llegamos a 1066, tú y yo, a la batalla de Hastings. Guillermo, el bastardo de Normandía, ambicioso y astuto, reclamaba el trono inglés. Harold Godwinson, el rey sajón, se enfrentó a él en una lucha por la supervivencia de su reino. Imagina el campo de batalla, un tapiz de escudos y lanzas bajo un cielo otoñal amenazante. El rugido de los guerreros, el choque del metal contra el metal, una sinfonía de violencia y muerte. La caballería normanda, con sus caballos bien entrenados, rompía las líneas sajonas. Arqueros a caballo, una táctica innovadora, lanzaban sus flechas con precisión mortal. Los sajones, con su formación compacta de escudos, resistían con fiereza, pero la superioridad táctica de Guillermo empezaba a ser evidente. La batalla era un torbellino de acero, un baile mortal entre dos culturas. Se dice que Harold cayó en la refriega, una leyenda envuelta en la niebla del tiempo. Con su muerte, la resistencia sajona se desmoronó. La victoria de Guillermo fue total, un cambio de época. La Inglaterra sajona, con sus tradiciones y costumbres, llegaba a su fin, dando paso a una nueva era, una época marcada por la influencia normanda, por un nuevo idioma, nuevas leyes, y una nueva forma de concebir el poder. Pero la historia no termina en Inglaterra. A finales del siglo XI, un nuevo choque sacudió Europa, las cruzadas. Tú sabes, esas expediciones militares religiosas hacia Tierra Santa, impulsadas por el Papa Urbano II, prometiendo la salvación a cambio de la reconquista de Jerusalén. Imagina la mezcla de fervor religioso, ambición política y sed de aventura que empujó a miles de caballeros hacia Oriente. El choque de culturas fue brutal. Caballeros europeos, con sus tácticas y armamento, se enfrentaron a ejércitos musulmanes, bizantinos y otros grupos, con sus propias estrategias y creencias. Fueron siglos de enfrentamientos, conquistas y reconquistas, un verdadero crisol de culturas que dejó una huella imborrable en el viejo continente. Piensa en el impacto. El contacto con Oriente trajo nuevas tecnologías, especias, telas y conocimientos. La arquitectura, el arte y la cultura europea se vieron enriquecidas por estas influencias. Pero también hubo violencia, saqueo y un profundo resentimiento que persistió durante generaciones. Las cruzadas, aunque con un objetivo religioso, fueron un complejo conflicto con profundas consecuencias políticas y sociales. Pero las cruzadas no fueron el único gran conflicto. En la península ibérica, la reconquista se convirtió en una lucha épica que duró siglos.
Imagina, reinos cristianos, pequeños al principio, luchando contra el poderoso califato musulmán por cada palmo de tierra. Fueron batallas encarnizadas, con caballeros de ambos bandos mostrando su valor en campos de batalla teñidos de sangre y gloria. Tú podrías haber presenciado a guerreros valientes, tanto cristianos como musulmanes, enfrentándose en duelos a muerte, sus espadas chocando con un sonido ensordecedor. Cada victoria, cada derrota, cambiaba el mapa de la península, redibujando las fronteras entre dos mundos. La Reconquista no fue una sola batalla, sino una serie de choques sangrientos que moldearon la identidad de España. Piensa en las famosas batallas de las Navas de Tolosa o la toma de Granada. Cada una de ellas, un punto de inflexión en este largo conflicto. Fueron siglos de luchas constantes, de alianzas y traiciones, de héroes y villanos. Un crisol de culturas que, a pesar de la violencia, dejó una huella imborrable en la historia de Europa. Un legado que todavía hoy podemos sentir. Dejando atrás la Reconquista, nos adentramos en un conflicto que marcó profundamente a Europa, la Guerra de los 100 años. Imagina a Inglaterra y Francia, dos potencias enfrentadas durante más de un siglo por el control de territorios, el trono francés y el dominio del Canal de la Mancha. Tú mismo te sorprenderás con la ferocidad de las batallas y las intrigas políticas que definieron esta época. Desde la batalla de Crécy, con sus mortíferos arqueros ingleses diezmando a la caballería francesa, hasta la decisiva batalla de Agincourt, donde la superioridad inglesa en el uso del arco largo volvió a imponerse, la guerra estuvo llena de momentos cruciales. Aprende sobre las innovaciones militares de la época, la importancia de la logística y el ingenio que se empleaba en el campo de batalla. Pero la guerra no se limitó a grandes batallas. Asedios prolongados, como el de Orleans, demostraron la importancia de las fortalezas y la resistencia de la población civil. La figura de Juana de Arco, una campesina que se convirtió en heroína nacional francesa, te fascinará. Su valentía y fe inspiraron a los franceses a luchar contra la ocupación inglesa, cambiando el curso de la guerra. Finalmente, tras décadas de enfrentamientos, la guerra concluyó con la victoria francesa. El Tratado de Troyes marcó un hito, aunque la paz no fue inmediata ni definitiva. La Guerra de los 100 años dejó una profunda huella en la historia de Inglaterra y Francia, moldeando su identidad nacional y dejando un legado militar y político que perduró durante siglos. Y así llegamos a Agincourt, 1415. Tú, espectador, te imaginas la escena, un ejército inglés, pequeño pero aguerrido, frente a una fuerza francesa mucho mayor. El terreno pantanoso dificultaba el avance de la caballería francesa, su principal arma. Enrique V, el rey inglés, sabía que la victoria dependía de la estrategia y la valentía de sus hombres. La tensión era palpable, el aire pesado de la expectativa de una batalla épica. La batalla comenzó. Los arqueros ingleses, protegidos por sus estacas, soltaron una lluvia de flechas que diezmaron las filas francesas. La caballería francesa, inmovilizada por el barro, era presa fácil. La lucha cuerpo a cuerpo fue brutal, pero la disciplina y la formación inglesa resistieron el empuje francés. Poco a poco, la superioridad numérica francesa se convirtió en una desventaja. A pesar de las pérdidas, los ingleses aguantaron firme. La victoria fue asombrosa, un triunfo contra todo pronóstico. La batalla de Agincourt demostró el poder del ingenio militar inglés y la efectividad de sus tácticas. Para ti, es una lección de cómo la estrategia y la valentía pueden superar la superioridad numérica. La victoria inglesa resonó en toda Europa, cambiando el curso de la Guerra de los 100 años. Pero olvida por un momento el barro de Agincourt. Traslada tu mente al sur, a la península ibérica, 1212. Allí, en las Navas de Tolosa, se libraba una batalla decisiva en la Reconquista. ¿Te imaginas el calor abrasador, el polvo bajo los cascos de los caballos, el choque de espadas y el grito de guerra de los ejércitos enfrentados?
Un ejército cristiano, liderado por Alfonso VIII de Castilla, se enfrentaba al poderoso Al-Ándalus. Los almohades, con su formidable caballería, parecían invencibles. Pero la estrategia cristiana, con el ingenio de Alfonso VIII, cambió el curso de la historia. Habían preparado una trampa, un angosto paso natural que obligaba a los almohades a concentrar sus fuerzas, convirtiéndolos en un blanco fácil para las flechas y las lanzas. La batalla fue brutal. La caballería almohade, inicialmente imponente, se vio atrapada y diezmada. Imagina el sonido ensordecedor del choque de acero, los gritos de los moribundos, el olor a sangre y sudor. Fue una victoria aplastante para los cristianos, una victoria que marcó un punto de inflexión en la Reconquista. Las Navas de Tolosa no solo significó una victoria militar, sino un golpe psicológico devastador para el Al-Ándalus. La derrota de los almohades debilitó considerablemente su poder, abriendo el camino para futuras conquistas cristianas y acelerando el proceso de la Reconquista española. Tú, quizás, no lo sabías, pero esta batalla fue un punto clave en la configuración de la Europa que conocemos hoy. Pero la Reconquista es solo una parte de la historia. Saltemos ahora al otro extremo de Europa, a Constantinopla, en 1453. Imagina la ciudad, la capital del Imperio Bizantino, durante siglos el último bastión de la civilización romana en Oriente, asediada por el imparable avance otomano. Piensa en el emperador Constantino XI, preparándose para la batalla final, sabiendo que la caída de la ciudad significaría el fin de un imperio milenario. El rugido de los cañones otomanos, la desesperación de los defensores bizantinos, la caída de las murallas. La ciudad, rica en arte, historia y cultura, cae en manos de Mehmed II. Tú, testigo silencioso de este momento crucial, comprendes la magnitud del evento, el fin de un imperio que había resistido siglos, un cambio de poder que sacudiría el equilibrio de Europa. La caída de Constantinopla no fue solo la pérdida de una ciudad, fue un golpe devastador para Europa. Miles de eruditos griegos huyeron hacia Occidente, llevando consigo conocimientos antiguos que revitalizarían el Renacimiento. El cierre de las rutas comerciales tradicionales con Oriente obligó a Europa a buscar nuevas rutas, impulsando la exploración y la expansión marítima. Tú eres ahora parte de esta historia, comprendiendo el impacto duradero de este choque de civilizaciones. Olvida Constantinopla por un momento. Viajemos al otro lado del Canal de la Mancha, a Inglaterra, donde una guerra por el trono desangraba al país. La Guerra de las Dos Rosas, una lucha encarnizada entre las casas Lancaster y York por el control del reino. Imagina a Ricardo III, el último rey yorkista, un hombre astuto y despiadado, luchando por mantener su corona, un símbolo de poder en medio del caos. La guerra no fue una simple batalla por el poder, fue una lucha brutal, marcada por traiciones, asesinatos y batallas campales. Piensa en la batalla de Bosworth Field, el enfrentamiento final que decidió el destino de Inglaterra. Tú mismo puedes sentir el choque de acero, el rugido de los hombres, el aroma a sangre y muerte. Un momento crucial que selló el fin de una era. El ascenso de Enrique VII, el primer rey Tudor, marcó el final de la guerra y el comienzo de una nueva dinastía. Pero la victoria llegó a un alto precio. Decenas de miles murieron y el país quedó devastado. Imagina la tristeza de las familias, las ciudades en ruinas, el impacto de una guerra que cambió para siempre el curso de la historia inglesa. Una historia de ambición, traición y, sobre todo, de sangre. Pero la Guerra de las Dos Rosas no terminó en un banquete. Llegó a su fin sangriento en Bosworth Field en 1485. Imagina la escena, un campo de batalla lodoso, bajo un cielo gris y amenazante. Ricardo III, el último rey York, se enfrenta a Enrique Tudor, un ambicioso pariente lejano de los Lancaster, con el destino de Inglaterra en juego. Era una lucha por la corona, una lucha por el poder, una lucha por el futuro mismo del país.
La batalla fue feroz, un torbellino de acero y sangre. Los dos ejércitos chocaron con una fuerza brutal, caballeros con sus armaduras, arqueros disparando flechas, el grito de guerra resonando a través del campo. Tú mismo podrías sentir el peso de la espada, el miedo, el terror y la adrenalina en el aire. Ricardo III, valiente pero superado en número, luchaba desesperadamente, buscando la victoria. Pero el destino estaba sellado. Ricardo III cayó en combate, su cuerpo encontrado en un arroyo cercano, después de la batalla. Con su muerte, la casa de York se extinguió, y la guerra de las dos rosas llegó a su fin. Enrique Tudor, victorioso, fue coronado rey Enrique VII, marcando el inicio de la dinastía Tudor y dando paso a una nueva era en la historia de Inglaterra. Una nueva era que te espera en los próximos capítulos. Pero antes de avanzar a nuevas batallas, piensa en el caballero medieval. Su vida no era solo violencia, giraba en torno a un código estricto de lealtad y honor. Imagina la promesa solemne ante su señor, la juramentación de protegerlo con su vida, incluso en la cara de la muerte. Esa lealtad, la columna vertebral de la sociedad feudal, era sagrada. El honor era su escudo. Un caballero debía ser valiente, generoso y cortés, incluso con sus enemigos. Un insulto a su honor podía desencadenar un duelo, un combate a muerte para defender su reputación. Piensa en la carga de ese peso, la presión constante de mantener una imagen impecable. El combate, por supuesto, era parte esencial de su vida. No se trataba solo de fuerza bruta, la destreza con las armas, la estrategia y la táctica eran cruciales. Debía dominar la espada, la lanza y el manejo del caballo. Cada batalla era una prueba de su valor, una oportunidad para demostrar su habilidad y su lealtad. Así que, la próxima vez que veas una representación de un caballero medieval, recuerda que no era solo un guerrero. Era un hombre regido por un código estricto, un sistema de valores que dictaba su vida, desde la lealtad a su señor hasta el honor en el combate. Un legado que sigue resonando en nuestra cultura. Ahora, imagina el peso de la armadura de un caballero, cota de malla, placas de acero, yelmo, un verdadero tanque humano. Esa armadura, aunque te protegía, también te limitaba. Piensa en la dificultad de montar a caballo con todo ese peso, o de luchar con la agilidad necesaria. La tecnología de la época era clave, cada remache, cada pieza de metal, era un factor determinante en la batalla. Las armas también eran cruciales. La espada, por supuesto, pero también la lanza, tan efectiva a caballo. Imagina el impacto de una lanza en una armadura mal hecha, un golpe que podía decidir una batalla. Y no olvides la importancia de la estrategia, la formación de las tropas, el uso del terreno, todo jugaba un papel vital. Un buen caballero sabía cuándo usar la fuerza bruta y cuándo la astucia. La evolución de la armadura fue constante. Desde la simple cota de malla hasta las pesadas armaduras de placas, cada mejora representaba un avance tecnológico y una adaptación a las nuevas armas. Piensa en el desarrollo de nuevas técnicas de forja o en la búsqueda de metales más resistentes. Todo esto influyó en el resultado de los combates, convirtiendo a la tecnología en un arma más. Por lo tanto, la victoria no dependía solo de la fuerza física, sino también del conocimiento de las armas, la armadura y la estrategia. Un caballero hábil podía superar a un oponente más fuerte si conocía las debilidades de su armadura o si elegía el momento y el lugar adecuados para atacar. La tecnología medieval y la destreza del caballero eran una combinación letal. Pero la vida de un caballero no se limitaba al fragor de la batalla. Tú, como caballero, también eras un miembro importante de la corte, participando en torneos, fiestas y ceremonias. Imagina el lujo de los banquetes, la música y la danza, el brillo de las armaduras pulidas bajo la luz de las velas. Era un mundo de refinamiento y etiqueta, muy diferente al polvo y la sangre del campo de batalla.
Debías aprender a cabalgar con destreza, a manejar las armas con precisión y a comportarte con nobleza ante reyes y nobles. La educación de un caballero era rigurosa, abarcando desde el manejo de la espada hasta la caligrafía y el latín. La etiqueta en la corte era tan importante como la estrategia en el campo de batalla. Un desliz podía tener consecuencias graves. Tu vida era una mezcla de peligros y lujos, de disciplina y esplendor. Un día podías estar luchando por tu señor en una sangrienta batalla, y al siguiente, participando en un elegante torneo o disfrutando de una suntuosa cena en el castillo. Esa era la vida de un caballero, un equilibrio precario entre el deber militar y la vida cortesana. Pero volviendo a esas batallas épicas, ¿qué impacto tenían en tu vida diaria? Imagina el devastador efecto de una guerra prolongada, la destrucción de cosechas, el saqueo de aldeas, la escasez de alimentos y la consiguiente hambruna. La muerte no solo se cobraba vidas en el campo de batalla, sino también en los hogares, diezmando a las familias y comunidades. Las enfermedades se propagaban rápidamente entre la población desnutrida y hacinada. Piensa en la peste, la disentería, la tifus, auténticos azotes que diezmaban a la población civil, incluso más que las propias batallas. La guerra te afectaba directamente, aunque no te encontrases en el frente de batalla. Además del sufrimiento humano, las guerras dejaban tras de sí un panorama de destrucción económica. Los impuestos se disparaban para financiar los conflictos, empobreciendo aún más a la población. El comercio se interrumpía, las rutas comerciales se volvían peligrosas y la economía se paralizaba. Todo esto creaba un ciclo vicioso de pobreza y desesperación. A largo plazo, las consecuencias de las batallas podían redibujar el mapa político de Europa. La victoria o la derrota en una gran batalla podía significar la expansión de un reino, la fragmentación de otro, o incluso el ascenso o caída de una dinastía. Las fronteras cambiaban, los poderes se redistribuían y el destino de naciones enteras se decidía en esos cruentos enfrentamientos. Pero las cruzadas, amigo, fueron mucho más que batallas. Piensa en el impacto religioso, el fervor religioso se disparó, se construyeron nuevas iglesias y catedrales, y la propia Iglesia Católica ganó un inmenso poder y prestigio. Nuevas órdenes religiosas surgieron, dedicadas a la caridad y a la lucha contra la herejía, dejando una huella imborrable en la sociedad europea. ¿Y el comercio, cómo cambió? Las cruzadas abrieron nuevas rutas comerciales con Oriente, trayendo especias, sedas y otras riquezas exóticas a Europa. Ciudades como Venecia y Génova se enriquecieron enormemente, convirtiéndose en potencias comerciales gracias al flujo de bienes y mercancías procedentes de los territorios conquistados. El intercambio cultural fue también una consecuencia fundamental de este auge económico. Este intercambio comercial trajo consigo un intercambio cultural fascinante. Nuevas ideas, tecnologías y conocimientos llegaron a Europa desde Oriente, influenciando el arte, la arquitectura, la medicina y la ciencia. Piensa en la introducción de nuevos cultivos, como el arroz y el azúcar, que cambiaron la dieta europea. La influencia árabe en la filosofía y las matemáticas también fue significativa, enriqueciendo el conocimiento europeo de manera sustancial. Todo esto, a raíz de esas cruzadas que cambiaron el curso de la historia. Pero después de siglos de guerras y cruzadas, algo cambió. Imagina el polvo asentándose tras una gran batalla, y de entre los escombros, surge algo nuevo. Ese es el Renacimiento, amigo. Un renacer del interés por el arte, la ciencia y la filosofía clásica. Un periodo donde la curiosidad y la innovación se convirtieron en las nuevas armas, reemplazando, al menos en parte, las espadas y las lanzas. Piensa en la belleza de las obras de arte renacentistas, en la majestuosidad de las nuevas arquitecturas y en el avance del conocimiento. Artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel reinventaron la pintura y la escultura, rompiendo con las convenciones medievales y abriendo camino a nuevos estilos.
Fue una época de gigantes, de mentes brillantes que cambiaron para siempre la forma de ver el mundo. Pero el Renacimiento no fue solo arte. Fue también una revolución científica. Grandes pensadores desafiaron las ideas establecidas, abriendo el camino para la ciencia moderna. La imprenta, por ejemplo, permitió la difusión del conocimiento a una escala sin precedentes. De pronto, las ideas podían viajar más rápido que nunca, llegando a más personas y acelerando el cambio. En resumen, el Renacimiento fue un periodo de transición, un puente entre la Edad Media y la modernidad. Un tiempo de grandes cambios en el arte, la ciencia y la filosofía, que sentó las bases para el mundo que conocemos hoy. Y todo esto, tras el caos de las guerras y cruzadas que te hemos contado. Un nuevo orden, construido sobre las ruinas del antiguo. Pero espera, ¿qué hay de las mujeres en todo esto? No te creas que solo eran damas de compañía o monjas recluidas. Piensa en las mujeres que dirigían propiedades mientras sus maridos estaban en guerra, las que administraban negocios familiares, las que cuidaban de sus familias y comunidades. Su papel era vital, aunque a menudo se pasara por alto en los libros de historia escritos por hombres. Muchas mujeres eran hábiles tejedoras, hilanderas o trabajaban en la agricultura. Eran esenciales para la economía y la subsistencia de sus pueblos. Recuerda que la vida medieval no era solo batallas y reyes, era un complejo entramado de relaciones sociales, donde las mujeres jugaban un papel fundamental, aunque frecuentemente silenciado. Incluso en la nobleza, las mujeres tenían un rol político más allá de ser simplemente esposas. Eran herederas, podían influir en las decisiones políticas de sus familias y, en algunos casos, llegar incluso a gobernar. No olvidemos a las mujeres que, a pesar de las limitaciones sociales, dejaron una marca indeleble en la historia. Pero volvamos a esos caballeros. ¿Eran realmente los héroes impolutos que la leyenda nos presenta? Tú mismo te has preguntado eso alguna vez, ¿verdad? La realidad, como suele ocurrir, es mucho más matizada. Muchas de las hazañas atribuidas a los caballeros eran exageradas, amplificadas por juglares y trovadores que buscaban el aplauso de los señores feudales. Recuerda que la fama y la gloria eran moneda de cambio en aquella época. Piensa en el código de caballería, honor, lealtad, valentía. Ideales nobles, sí, pero a menudo incumplidos. Las guerras eran brutales, sin cuartel, y la violencia no se limitaba al campo de batalla. Muchos caballeros se involucraban en disputas personales, abusos de poder y saqueos, lejos de la imagen idealizada del noble protector. Las historias de torneos y justas caballerescas, tan populares en la literatura, también fueron idealizadas. Aunque los torneos existían, eran eventos mucho más peligrosos y menos glamorosos de lo que se suele creer. Las armas eran reales, las heridas graves y la muerte, una posibilidad constante. No era un juego de caballerosidad, sino una demostración de fuerza y habilidad con un alto precio. Mucho de lo que sabemos sobre esos enfrentamientos, sobre la realidad de la vida de un caballero medieval, nos llega a través del arte y la literatura de la época. Piensa en los tapices, por ejemplo, esos enormes lienzos que contaban historias enteras, escenas de batallas épicas donde los caballeros, con sus armaduras relucientes, se enfrentan en combates a muerte. Observa cómo los artistas representaban la fuerza bruta, la estrategia y la crueldad de la guerra. Los manuscritos iluminados, esos libros ricamente decorados con miniaturas, también nos ofrecen una visión fascinante de esos choques. Imagina los detalles, los colores vibrantes, las figuras estilizadas de los caballeros, sus escudos heráldicos, los caballos encabritados, cada ilustración, una pequeña ventana a un mundo de violencia y gloria. Y no olvidemos la literatura épica, las canciones de gesta que narraban las hazañas de los héroes guerreros. Eran relatos que idealizaban a los caballeros, pero que al mismo tiempo reflejaban la dureza de la vida medieval, la importancia del honor y la lealtad, y las consecuencias de la ambición y el conflicto.
En esas historias, tú encuentras el eco de esos duros choques que cambiaron el curso de la historia de Europa. Así que, imaginemos esas batallas. ¿Cómo se enfrentaron los caballeros? En Hastings, por ejemplo, la caballería normanda, con su táctica de ataque coordinado, rompió las líneas anglosajonas. Fue una cuestión de superioridad táctica y disciplina militar, algo que no siempre se vio en otras batallas. Piensa en la diferencia entre un ejército profesional y uno formado por milicias locales. Luego tenemos a Agincourt. Allí, la estrategia inglesa, basada en la defensa en formación de piquetas, sorprendió a los franceses. El terreno embarrado y la lluvia fueron aliados inesperados de los arqueros ingleses, que diezmaron al ejército francés antes de que la caballería pudiera desplegarse. Fue una victoria táctica brillante, basada en la adaptación al terreno. En otras batallas, como la de Varna, la suerte jugó un papel importante. El ejército otomano, con su superioridad numérica y su poderosa caballería, derrotó a las fuerzas cristianas, a pesar de la valentía de los caballeros cruzados. Aquí, la estrategia no fue suficiente para compensar la desventaja numérica y la falta de coordinación entre los ejércitos aliados. La disciplina y la estrategia, a veces, son superadas por la pura fuerza bruta. Comparando estas 6 batallas, verás que la victoria no siempre se decide por el valor individual, sino por la planificación estratégica, la adaptación al terreno y, a veces, la simple suerte. Cada batalla nos enseña algo diferente sobre la guerra medieval, sobre las estrategias, las fortalezas y las debilidades de los ejércitos de la época. Y eso, amigo mío, es lo que las hace tan fascinantes. Así que, tras esas batallas épicas, ¿qué queda? El legado de los caballeros es complejo. Piensa en la formación de los estados-nación, en la consolidación del poder real gracias a su lealtad o rebelión, según el caso. Su código de conducta, aunque idealizado, influyó en las normas sociales durante siglos. La caballería, con sus fortalezas y debilidades, modeló la Europa medieval. Pero también te encontrarás con la otra cara de la moneda. Recuerda las cruzadas, las guerras interminables, el poder brutal que representaba un caballero armado. Su influencia no fue siempre benéfica. La opresión feudal, las injusticias, el mantenimiento de un sistema jerárquico, todo eso está intrínsecamente ligado a la figura del caballero. El romanticismo que rodea a la figura del caballero medieval, con sus torneos y sus códigos de honor, a menudo eclipsa la realidad más dura. Fue un periodo de grandes cambios, donde la caballería jugó un papel clave, pero también un periodo lleno de contradicciones. Recuerda que su influencia se extendió mucho más allá del campo de batalla, llegando a la literatura, el arte y la propia formación de las naciones europeas. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cómo se armaban realmente estos caballeros? No solo con una armadura brillante, ¿verdad? Se necesitaban meses de entrenamiento, una familia con recursos y mucha suerte. Y hablando de suerte, ¿qué pasaba si un caballero perdía su caballo en medio de la batalla? Era un problema serio, ya que la caballería era clave en el combate. Imagina la situación, un caballero a pie, rodeado de enemigos a caballo, un desastre. ¿Y qué hay de las armas? ¿Eran todas iguales? Para nada. Cada caballero elegía sus armas según su estilo de lucha y su presupuesto. Espadas, lanzas, mazas, un arsenal completo. Y hablando de armas, ¿sabías que la armadura también evolucionó a lo largo de los siglos? Desde las armaduras más simples hasta las complejas armaduras de placas, la tecnología militar avanzó muchísimo. Incluso había armaduras personalizadas para cada caballero. Por último, una pregunta que muchos se hacen, ¿los torneos eran solo para diversión? En parte sí, pero también eran una forma de entrenamiento y de demostrar habilidad. Los torneos eran cruciales para la reputación de un caballero y su posibilidad de ascender en la jerarquía.
Piensa en ello como una especie de reality show medieval donde la habilidad y el honor estaban en juego. Un espectáculo brutal. Espero que te haya gustado este viaje por la historia. Si te fascinaron estos choques de caballeros, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció el impacto de estas batallas en Europa? Déjalo en los comentarios.